¿Cómo Hola, lo...? ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Lo pongo así en horizontal o en vertical? Yo lo estoy viendo en horizontal, nos parte por la mitad bastante bien. Vale, pues perfecto. ¿Eh? Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer una prueba aquí de sonido. ¿Qué tal estás, macho? Uy, voy a cerrar la puerta, espera. Bueno, esta es la sintonía de nuestro programa Sí, señor. que estrenamos hoy eh, con una sección que se llama Gente de Ahora, ¿no? Es trasladar de nuestro proyecto algo que contar, algo que cantar, porque tenemos música, tenemos cultura eh, y lo encuadramos ahí. O sea, son encuentros que hacemos con gente para que nos cuente un poco su vida hoy en esta situación tan extraña que es el confinamiento. Y empezamos con... Bueno, antes quería hacer, permíteme una pequeña licencia. Oye, es el día 23 de abril y es el día de San Jorge, es el día de San Jordi, es el día de Cataluña, de Aragón, también de Cáceres y de un montón de ciudades del mundo. Eh, Vamos a ver si me deja. Este es un pequeño homenaje que voy a hacer. Bueno, este es nuestro primer homenaje a la gente de Aragón. Este es el segundo, a la gente de Cataluña. El tercero, pues, es a los Jorges, a los escritores, a los libreros, a los lectores. Y qué mejor que empezar esta jornada del Día de San Jorge con un escritor, Julio García Mera, que ¿qué voy a contar de ti? Que no se sepa. ¿Qué pasa, Burgi? Pues buenas tardes. Encantado de compartir contigo una conversación. Es un día especial por todo, por la situación en la que estamos viviendo y sí, la verdad es que los libros son maravillosos, ¿no? Yo creo que nos están acompañando a todos. Creo que hay gente que se está enganchando a la lectura, afortunadamente, en estos días tan trágicos y tan complicados, porque te trasladan a mundos diferentes, ¿no? Hace un rato hablaba con Cristian Galvez porque, bueno, me ha llegado hoy, había pedido su libro, el último, y me ha llegado que está ambientado en Florencia. Estoy deseando empezarlo porque, bueno, aparte del talento descomunal que tiene Cristian, pues eso, ¿no? Es una historia de ficción, no como el anterior, que era sobre Leonardo da Vinci, sobre su vida. Eh, Creo que eso, ¿no? Básicamente los libros, aparte de aprender muchísimo, ahora viene muy bien porque te trasladan a sitios de ficción históricos que nos viene muy bien salir de las cuatro paredes, ¿no? Donde estamos ahora. Vamos a empezar por otra cosa. Este proyecto que se llama Algo que contar, algo que cantar, porque Sí, llevamos música, llevamos cultura, llevamos valores, llevamos sí, coaching, llevamos un montón de cosas. Cuenta un poco de qué va, sí. porque tú eres parte importante del proyecto. Hombre, la verdad es que deberías contarlo tú, porque hay un trío ahí muy curioso que eres tú, Bruno Llamas, que es periodista y comunicador, y luego alguien que conocí pues como hace 2 años, que me lo presentasteis vosotros, que se llama Igor Pascual, y creo que, bueno, a partir de ese triángulo se ha creado toda esta historia, ¿no? Ahora está Jesús, está Mónica, está Hombrados,
y estoy yo. Pero realmente los creadores de la idea sois vosotros y básicamente lo que viene a ser es algo que Contar Cantar es un proyecto en el que se intentan contar y cantar historias y acercarlas a las personas. Creo que la persona clave aquí, creo que si no me lleva la contraria, es Igor Pascual. Igor para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Es Igor Pascual, para quien no les conozca, pues aparte de uno de los mejores guitarristas de España, es compositor, autor, artista, historiador del arte, Muy futbolero. es muy futbolero, escribe en Libero, escribe en As, súper polifacético, es una persona cultísima y con la que puedes estar hablando horas y horas, ¿no? Es una persona muy interesante y con la que enseguida pues te hermanas y bueno, y a partir de ahí, hace no mucho, junto a Telefónica y el Museo del Prado, pues hizo unas noches maravillosas, unos pases que estuvimos ahí presentes, algunos privilegiados, y lo que hace Igor es, entre otras muchísimas cosas, pues es cantar los cuadros del Museo del Prado, ¿no? Y entonces, pues era, por ejemplo, te cantaba los fusilamientos del 2 de mayo, o te llevaba a un cuadro del Greco y te mostraba un poco a través de la música cómo se ambientaba el Greco, la música de la época, cómo se inspiraban los autores, los creadores. Alguien maravilloso. Entonces, básicamente la historia de Algo que Contar y Cantar es esto, ¿no? Es mezclar, yo creo, la comunicación con la música, con el deporte, con la cultura y llegar a lugares que antes pues no se habían llegado. Que nos iba a decir a nosotros que hace unos años, cuando viajábamos por el mundo enviando las crónicas por fax, íbamos a estar aquí, cada uno en su casa, intercambiando esta pequeña charla. Sí, ha cambiado mucho esto. Ha cambiado mucho, Burgui. Yo recuerdo en el Mundial de 2004 en China, Taipei, que escribía para Marca y, claro, al final, por la diferencia horaria, cuando cerrabais ahí en Marca y todas estas cosas, pues yo estaba acabando el partido y estaba pensando, antes de acabar el partido, estaba pensando algún motivo al que agarrarme para empezar a construir la crónica o el artículo y tenía el tiempo justo de decir, lo iba incluso escribiendo o ideando en mi cabeza, o a veces incluso me llevaba folios y los iba escribiendo en el autobús para nada más llegar al hotel, fusilarlo, porque llegamos con el tiempo justo. Incluso me acuerdo que la jefa de prensa entonces era Paloma Antoraz y ella me ayudaba incluso a irlo montando. Y era llegar al hotel y fusilarlo, enviarlo para Marca para que saliera al día siguiente, ¿no? O sea, fíjate cómo ha cambiado la cosa. Y eso que no te metieran un gol en el último minuto en contra. Sí, En un pero empate, bueno, en una victoria. sí, pero como teníamos tan buena selección, ¿sabes? Tampoco le ponía yo mucha intención ni Sí, mucha eso sí. atención. Bueno, vamos a ir por orden. He dicho, o si no lo he dicho, lo digo ahora, que para mí eres el hombre del Renacimiento. A mí algún amigo me dice, tío, eres el hombre del Renacimiento. Bueno, pues el hombre del Renacimiento, porque hago muchas cosas. Porque Sí. hago apicultura, porque hago millones de tonterías que quizás no valgan para nada. Pero bueno, para mí el hombre del Renacimiento eres tú. Tú has sido bicampeón del mundo, tricampeón de Europa con la selección española, has ganado un montón de títulos con el equipo de toda tu vida. A mí me recuerdas a Alex Ferguson, que se pegó toda la vida en el Manchester United y tú has estado toda la vida en Inter Movistar, Ujú. si no me equivoco. Sí. Eres periodista, licenciado en periodismo, como lo soy yo. Ujú. Eres fisioterapeuta, algo que no soy yo, por ejemplo. Eres lector, eres escritor, eres un poco coach, eres un poco psicólogo, eres un poco filósofo, ¿no? Para mí eres el hombre del Renacimiento. Vamos a empezar por los libros, si te parece, ¿no? Recuerdo que tu primer libro, no vamos a empezar por orden cronológico, porque me va a venir mejor para hilar esta pequeña charla. Mm. Tu libro de niños, escribes un cuento de niños hace unos años. Sí, Eh, Se llama El devorador de balones. sí. Pues sí, si quieres te cuento un poco cómo surgió esto. Esto, bueno, básicamente nosotros teníamos una cosa con niños que hacíamos en Inter Movistar que se llamaba y que se sigue llamando la gira Mega Cracks y con uno de los patrocinadores de esa gira era SM, la editorial SM. Entonces SM empezó a una colección preciosa, se llamaba Los Valores del Deporte, en el que estaba Juan Carlos Ferrero, Gemma Mengual, María José Rienda, los hermanos Reyes, de baloncestos, la verdad, una colección preciosa, y no tenían ningún deporte colectivo. Entonces, como me conocieron a través de Movistar, pues me dijeron,
oye, te proponemos escribir un cuento. Y claro, la verdad es que yo me asusté un poco porque yo había escrito artículos, pero nunca había escrito para niños. Y fíjate, recibí una lección, nada más ponerme a escribirlo, me pusieron una editora que me dijeron que era un hueso, luego me he llevado fenomenal con ella y no tuve absolutamente ningún problema. Y luego ella me dijo, oye, da gusto trabajar contigo porque eres muy obediente. Y digo, bueno, es que soy muy disciplinado, vengo del deporte, entonces soy muy disciplinado. Y bueno, básicamente, para que te hagas una idea, yo empecé a escribir, a apuntar mis anotaciones, las ideas que tenía yo ahí de muchos años y quería, pues eso, trasladar a los niños lo que significaba el deporte colectivo, qué significa el brazalete, la importancia del balón, que el balón es el mejor juguete que se ha inventado y que está hecho para disfrutar y que nunca hagamos caso a los mayores que nos quieran meter ideas o que nos hagan que nos desagrade eso que en teoría está hecho para disfrutar. Bueno, todo ese tipo de ideas las quería mezclar. Y entonces yo empecé el libro y la idea inicial eran pues 5 balones para, como era un equipo de fútbol sala, con 5 jugadores de fútbol sala. Y entonces le mandé un poco el primer borrador. Y el primer zasca que me llegué fue muy bueno. Esa lección la grabé a fuego. Pues me dijo, oye, Julio, pues todo esto por escrito. Me dijo, está muy bien, la idea va muy en tirada, no escriben mal y tal. Y dice, pero te voy a decir una cosa, esto es para niños. Y dice, y los niños lo que quieren es que pasen cosas. Dice, tú hasta la página 10 es que no ha pasado nada. Haces una presentación de aquí, como dices tú, muy filosófico, pero los niños quieren acción. Y la verdad es que eso lo he tenido presente desde entonces, ¿no? Y fue una gran lección. Y luego lo fuimos puliendo y de los 5 balones se quedó en uno. Y al final el devorador de balones es una historia de superación del error, de no tener miedo al fallo, porque empieza la historia con Marquinhos, que es uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol sala español, brasileño y mundial. Y Marco empieza el relato, el cuento con un fallo, falla un penalti decisivo y a partir de ahí empieza la historia. Y la historia en el desbordador de balones básicamente es con el easy de todas las historias, ¿no? Y entonces yo me hago en ese cuento la pregunta de easy, es decir, ¿qué pasaría si desapareciesen todos los balones, las pelotas del mundo, ¿no? ¿Y qué mundo tendríamos si no tuviéramos ningún balón, sin poder jugar, ¿no? Sin podernos conectar con los otros a través de un balón, que es una cosa maravillosa, ¿no? Y es verdad que es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que estamos todos un poco aislados, sin contacto, y ese contacto, entre otras cosas, te lo permite el balón. Doy por sentado que tienes un balón en casa y que das la turra a tus hijos, Marta y Héctor, Sí. con el balón. Sí, bueno, más bien me lo dan ellos, especialmente Héctor, que es más deportista, Marta es más artista, Marta es más sedentaria. Y fíjate, el devorador de balones se llama así porque el protagonista es el balón que se convierte, es el primer balón de la historia de la humanidad. Se creó precisamente para que no hubiera guerras, porque al final el fútbol sala, son batallas incruentas, ¿no? Es una escenificación de una posible batalla y para eso se creó el balón. Y sin embargo, con el tiempo, pues es el primer balón de la humanidad, debido a todas las patadas y al maltrato que le dan los mayores, se convierte en un monstruo y empieza a devorar a los demás balones. Y esa es la historia que me gustó porque además lo estuve creando cuando Héctor, ahora tiene 15 años y Héctor tenía yo creo que 4 o 5 años. Y entonces, según lo iba escribiendo yo, el proceso este creativo fue precioso, porque yo lo iba escribiendo, al mismo tiempo me pusieron un ilustrador fabuloso que me iba dibujando mis ideas, que eso me parece una cosa maravillosa. O sea, yo alucinaba, yo le mandaba algo y me dibujaba, y claro, yo decía, es que exactamente lo que yo quería. Y luego yo se lo leía por las noches a Héctor y Héctor me decía, pues papá, el bicho tiene que tener más dientes, el protagonista tiene que ser más decisivo, más... Y bueno, lo fuimos creando entre todos, fue un proceso maravilloso. ¿Y cómo está, en este caso tú serías el devorador del balón ahora en tu casa? ¿Cómo lo estás, cómo los estás capeando ahora a los críos? A los niños, no, bueno, tengo que decirte que tenemos unos hijos muy buenos, la verdad es que muy buenos, se parecen a la madre y de carácter son muy fáciles. Luego somos unos afortunados porque el colegio de mis hijos, afortunadamente, en lo tecnológico están muy bien preparados y tienen un horario desde el principio de 9 a 5 igual, de 1:30 a 2:30 a comer y el resto están ahí puestos y lo están llevando muy bien, se portan siempre bien. Y luego hemos tenido otra enorme fortuna, que es 2 meses antes de toda esta desgracia, pues nos vino una perrita preciosa, un Golden Retriever,
y entonces esto se está llevando de otra manera. La verdad es que yo había tenido perros cuando era joven y no me acordaba y es una cosa maravillosa, la verdad. Ujú. ¿Qué te iba a decir a ti? Que Lolita o Lola, Sí. os iba a salvar la vida con esos Fue- paseitos Sí, sí, diarios, ¿eh? la verdad es que sí, pero fíjate, conmigo, en realidad el macho alfa es Héctor, o sea, su líder es Héctor, yo en realidad soy un palmero. Entonces, cuando sale conmigo, es que hace lo que tiene que hacer y se vuelve. O sea, es que no damos paseos, o sea, es que no me deja no me deja tregua, o sea, un minuto y para casa. Y sin embargo, con él se puede tirar sus 20 minutos, 25 tranquilamente. Claro, pues igual que yo, ¿eh? Yo con mi canijo perro, no veas, le saco y enseguida quiere volver. Y digo, pero vamos, y claro, me ven por la calle la gente tirando de él y debe decir, este le ha sacado a rastros. En fin, perros. Y bueno, ¿cómo llevas el día a día? ¿Os habéis repartido las tareas en casa? ¿Tú tienes una rutina deportiva, de ocio? ¿Cómo lo lleváis? Sí, bueno, yo deporte soy el que menos hago de toda la familia. Hago como 2 días 20 minutos y lo justo, hago muy poco. Y básicamente yo ahora lo que estoy más centrado en la empresa, que pues como todo pequeño empresario, tenemos una empresa que somos varios socios y estamos intentando pues llegar a la orilla. Entonces, pues principalmente es lo que nos lleva de tiempo y luego el resto de tiempo pues leo, la verdad es que estoy leyendo bastante y estoy disfrutando mucho con la lectura, que hacía tiempo que no le dedicaba tanto tiempo. ¿Qué Y libro luego sí, tienes ahora a pues mano? ahora me acabo de terminar uno que se llama Rare es útil, es un neurocientífico estadounidense y habla sobre el fallo, sobre el error, ¿no? Y básicamente dice que tenemos un cerebro que básicamente es un fallo que pesa 1,5 kilos y lo llevamos constantemente ahí y que pese a la mala fama que tiene el fallo, gracias al fallo somos tan maravillosamente humanos y siempre seremos superiores a la máquina, ¿no? Ahora que se lleva lo del Big Data y tal, y él viene pues a darnos un poco una palma en la espalda para decirnos que realmente somos maravillosos y que a pesar de nuestros defectos, que precisamente por eso somos tan maravillosamente creativos, ¿no? Que es algo que las máquinas jamás lo tendrán. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de las piedras? Cuando no tropezáramos dos veces con la misma, ¿no? Sería Sí, sí, sí. rompería el mito total y absoluto. Sí, sí, la verdad es que ya te digo. Y ahora nada, pues hoy voy a empezar el de Cristian Galvez, como te he dicho, el de Hanna, el que El lejana. está, sí, que está ambientado en Florencia, que bueno, ya sabemos que tanto él como Almudena son unos enamorados de aquella ciudad y no me extraña porque es una de las ciudades más maravillosas que hay en el planeta. Es cierto. ¿Te ha dado por hacer pan, hacer repostería, hacer todas estas cosas que estamos haciendo el resto de Mm, mortales no, masculinos? sí, no. La cocina yo cuando entro, que entro a ayudar, o sea, ayudar me refiero porque Héctor, mi hijo, es una máquina en la cocina, o sea, con 15 años te hace cosas maravillosas y mi mujer también cocina muy bien y yo ayudo, pero porque no sé mucho. Y lo que sí que soy muy cuidadoso en las cosas que hago pocas, pero muy bien, porque le pongo cariño a todo. O sea, yo las pocas cosas que puedo hacer, yo creo que es una cosa característica mía. Soy lento, hago pocas cosas, pero las que hago, las hago bien. ¿Y cuál es una de ellas, por ejemplo? Pues, ¿te refieres a la cocina? Sí. Vale, Eh, pues eh, en la cocina, Totalmente, por no, por eso supuesto. no sé. En la cocina hago una especie hago un plato muy bueno que son como es entre tortillita de francesa y crepes, que lo que hago es básicamente una cosa muy sencilla. La relleno luego pues normalmente de cosas suaves, tipo jamón york o lo que sea, con atún y tal. Luego le pongo bechamel por encima y las caliento y quedan de lujo. O sea, es un plato muy sencillo, muy sano y que queda fenomenal. Parece como si supieras cocinar encima. Me imagino que como todos nosotros, alguna serie tienes ahí en la tele, en tu lista, ¿eh? O estoy Bueno, viendo. yo no era muy de series porque lo que hacía era leer, pero sí que hace un tiempo a esta parte con mi mujer por la noche cuando se van a dormir sí que hemos visto algunas y son de estas típicas que ha visto todo el mundo y que no habíamos visto. Y ahora, por ejemplo, me engancha una que llevamos ya por la segunda temporada, que creo que ya llevan 5 o 6, ¿no? Que se llama Billions y es buenísima. O sea, ¿sabes lo que me pasa con las series estadounidenses? Que siempre acabo diciendo por la noche cuando acaba la serie, siempre acabo diciendo la misma frase, digo,
qué bien cuentan las cosas estos americanos. Los norteamericanos, qué bien cuentan las cosas. O sea, Sí, tienen unos guiones maravillosos, unas conversaciones que te enganchan, son buenísimas. Y digo, o sea, yo siempre digo eso, ¿no? Cuando lees una novela que te engancha desde el principio y dices, ostras, qué envidia, qué bien contado, ¿no? Pues eso es lo que me pasa con las series norteamericanas. sí. Yo te digo, porque tengo bastantes amigos que están metidos en ellos, que la ficción española es muy buena, también. Ah, bueno, sí, Eh, sí, no, no. En cuanto a lo español, sí, sí, hemos mejorado muchísimo, tanto las películas, el vamos, giro del yo. humor, sí, Sí, sí. sí. Pero vamos, a mí me ha encantado siempre el cine español. Yo soy un enamorado de toda la vida. Bueno, yo qué sé, si es que desde la serie de Cañas y Barro, la típica esta, vamos, que fue una maravilla. Bueno, Tonet, a mí, por ejemplo, Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes, película emblemática, a mí es, me dejó marcado de pequeñito. Aparte que me encantaba leer los libros, pero Los Santos Inocentes me parece un peliculón en todos los sentidos, ¿no? Tanto lo que es todo, o sea, la dirección, la realización, los actores son espectaculares, ¿no? Los de aquella época reunieron creo, a los mejores que había. Entonces, sí. bueno, pues me refiero vamos, que por supuesto las series españolas las seguimos, ¿eh? La última que hemos visto ha sido la de, creo que se llamaba la línea delgada o la línea infinita, la de ETA, la primera vez que matan a alguien, ¿no? El primer paso, ¿no? Cómo se gestó todo aquello. Y decían el otro día los que estuvieron creándola que lo más difícil era un poco pues abstraerse a todo el horror que vino después, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien conseguida, está muy bien contada y desde un punto de vista objetivo. Mis hijos, lo hemos visto con mis hijos y bueno, se han quedado alucinados, ¿no? Porque claro, Sobre ahora todo, cómo se crea, sí, de qué cosa insulsa se crea el horror, ¿no? Que nadie eso lo es. hubiera podido imaginar. Exactamente, ¿no? Y bueno, y desconocían muchas cosas mis hijos y yo también, ¿eh? De detalles, de lo que dices tú, de dónde parece una reunión de amigos, tal, y de repente, claro, parece que no es nada, que es algo inofensivo, que va a ser, bueno, pues, y dónde acaba, ¿no? Todo, ¿no? Y lo que conllevó luego, ¿no? Por eso cada pequeño detalle, yo insisto mucho a mis hijos, digo siempre, si se pueden hacer bien las cosas, ¿por qué no las hacéis bien? O sea, tenéis que cuidar mucho los detalles y aunque no creáis, los pequeños detalles te cambian la vida, es que por cosas minúsculas, ¿no? Y esos pequeños detalles siempre hay que cuidarlos. Eh, un día me entero que te han puesto una habitación en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Sí, Y eso, sí. hay que saber que en el epílogo de uno de tus libros, me imagino que no se lo habrán inventado, tú me darás la Mm, razón o no. En el epílogo, no, perdón, en la sinopsis de uno de tus libros, que creo que es el del Devorador de Balones, dice mm. que eres una de las 100 personas más importantes de la historia de este país. Cosa que a mí me deja No, acojonado. hombre, no, no, por Dios, no, 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 por ¿Cómo que no? favor. No, no, fíjate, no, y ahora lo digo en serio. Mira, afortunadamente, bueno, Vamos a afortunadamente, ver. no, te quiero decir en serio. Mira, yo ayer, por ejemplo, estaba hablando con un amigo mío que yo tengo unos cuantos amigos que son médicos, como yo creo como la mayoría, ¿no? De nosotros, con cierta edad ya conoces a médicos, son amigos. Y bueno, varios, yo los tengo a los médicos, a los militares, a la gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les he tenido siempre una estima elevadísima y más ahora. Y, por ejemplo, uno de mis amigos, ¿no? Que se llama Borja Ibáñez, es el subdirector de CENIC, uno de los ayudantes principales de Valentín Fuster, ¿no? Y claro, es cardiólogo, investigador, o sea, todo esto que nos está pasando está cambiando un poco la visión, los valores que tenemos. Y esa gente que son un poco, que pasan desapercibidos, que no están en el foco, ¿no? Pues son los realmente importantes, son los relevantes, son los que cambian la historia y son los que realmente son necesarios para la sociedad. Y es que esas cosas, yo los listados estos, o los premios individuales, o los listados de las 50 personas, o cuando se dice, este es el mejor, o la mejor, es que yo, aplicado al deporte, cuando me preguntan, pero ¿tú quién crees que es el mejor que...? Para mí, por ejemplo, en mi deporte sé quién ha sido el mejor, pero aún así me cuesta decirlo porque creo que es injusto y yo tengo a lo mejor como 10 jugadores que para mí han sido los mejores y es muy difícil
porque a lo mejor uno es más atacante, el otro era más defensor, el otro era un portero. A los porteros normalmente los listados de jugadores es como si no se les tuviera en cuenta, ¿no? Como que no juegan y son clave, vamos, son quizá los más importantes de los más importantes, ¿no? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Bueno, pero sí, lo de la ciudad del fútbol de Las Rozas, pues te cuento muy rápidamente. Eso fue un premio que me dieron un poco, un reconocimiento a mi trayectoria cuando me dilatada. Fue muy bonito por varios motivos. Todavía seguía en activo como jugador. Me lo dio básicamente Javier Lozano, que era el seleccionador y era el que llevaba la dirección de la ciudad del fútbol. Y yo era un jugador, pues un jugador de equipo. Entonces yo nunca había tenido nunca me habían dado un premio de Pichichi, de mejor jugador, de tal, nunca me han dado ningún premio individual. Entonces, un poco como reconocimiento a eso, lo que hizo fue personalizar una de las habitaciones que tenían, creo recordar, Alfredo Di Stéfano, Raúl y Hierro en aquel momento. Y entonces lo que hicieron era personalizarla con fotos, imágenes del equipo de Movistar, Inter y de la selección. Y luego pusieron en la cabecera, ¿no? de las camas, porque son de 2 camas, esas habitaciones, pues un cuadro con mi camiseta, mis zapatillas, el brazalete y un artículo. El último artículo que escribí en Marca que decía aquello de me queda todo el pasado por delante, ¿no? Todo el futuro por tal, o algo así. Básicamente venía a decir que era un niño todavía, aunque tenía 30 y tantos años, pero que era un niño, ¿no? Bueno, y no le Y faltaba razón. sí, sí. Y bueno, fue muy bonito. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Fue toda mi familia. Héctor, mi hijo, tenía 1 año y medio o 1 año. Casi no sabía decir papá y mamá. Y mi mujer, ¿no? Entonces lo disfrutamos entre todos y la verdad es que muy agradecido por ese tipo de premios que la verdad es que esos... A toda la trayectoria se agradece mucho el reconocimiento, ¿no? Que después de toda la vida, y como tú dices, en un solo club, en una sola selección. Sí. Y por curiosidad, ¿has dormido ahí alguna vez? Sí, 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 sí. Además, luego yo ya me ¿Soñaste? retiré, sí, yo me retiré y mis compañeros, mis amigos me siguen diciendo, oye, pues hoy he dormido en tu habitación. Yo decía, "Sí, ojalá fuera mía, pero no es mía. Está dedicada a nosotros, porque al final es eso, ¿no? Es el reconocimiento a algún jugador, al final el reconocimiento al equipo en el que ha estado, ¿no? A la selección en la que ha estado. Volviendo a los libros, cronológicamente tu primer libro se llama El origen de las estrellas, que fue cuando Así. ganasteis el Mundial de 2000 en Guatemala, puede Sí, ser. Sirva esto para anunciar que lo tienes, que también en él relatas tú y varios compañeros, relatáis aquella experiencia. sí, Y a mí me sirve para entrar en otro capítulo de este encuentro, que es el de tu vida como jugador, ¿no? Sé que es difícil, pero me gustaría que pudieras, de entre todo lo bueno, sacar lo mejor y de entre todo lo malo, que nos desveles que sigue ahí lo malo y no has podido tirar a la basura o sí. lo conseguiste tirar a la basura. ¿Qué es lo mejor y lo peor de aquella época? Yo, bueno, voy a caer en lugares comunes en cuanto a lo mejor. No creo en cuanto a lo peor. Yo creo que voy a contar una cosa que es interesante. Lo otro es el lugar común y es cierto. Lo mejor es el haber compartido esos momentos de fracaso y de éxito con los compañeros y es increíble el lazo invisible que te une de por vida con ellos. Es decir, yo puedo estar 4 años sin ver a Javi Rodríguez, a Daniel, a Alberto Riquer, a los compañeros con los que compartimos todo eso, ¿no? Al cuerpo técnico, a todos los que formamos el equipo, ¿no? A los fisios. Y sin embargo, les veo años después y es como si siguiéramos allí, ¿no? Un poco en la cima, ¿no? Que es eso. Siempre te dicen, pero ¿qué es lo que se siente ahí al subir la Copa del Mundo, la Copa de Europa? Pues sí, la verdad es que es una felicidad extrema y absoluta y te quedas ahí de por vida, ¿no? En cierto modo. Y lo peor de mi etapa deportiva, no voy a incluir la de jugador, porque, bueno, lesión y todo eso, pero lo peor que yo creo que me ha tocado hacer o el peor trago, o los peores tragos que he pasado ha sido cuando, siendo director deportivo del club, que luego pasé a la parte administrativa, tenía que ir diciendo año tras año que determinados jugadores pues no siguieran, o bien porque
por problemas físicos o porque no entraban en los planes del entrenador o porque el club lo decidía. Eso es durísimo. Es decir a amigos tuyos o antiguos compañeros que ya no van a seguir, eso es muy complicado. Y eso yo siempre lo reitero en charlas y en reuniones. Digo, esto no lo enseña en ningún MBA, ni en ningún máster de nada, ni en ninguna carrera. ¿Cómo se dice a los mejores que ya no son los mejores? ¿O cómo se dice a una persona que no eres apto para el deporte? Porque incluso en algunos casos, no dije incluso, no, en muy pocos casos, pero en algunos llega a decirles que ya no estaban para el deporte en activo, que es un poco lo que viene a contar mi libro de la retirada, ¿no? Y decírselo eso a una persona que ha sido líder es complicadísimo, muy complicado. Bueno, ya lo has anunciado tú, tu libro de la retirada se llama Cuando el deporte te abandona. Es un libro muy emotivo donde has intentado, sobre todo, alguna vez lo habíamos comentado, no caer en el estereotipo de los muñecos rotos, ¿no? Sino de la Sí. gente que tiene fuerza para reinventarse, para encontrar un nuevo camino, porque el que termina se ha terminado. Radicalmente, o sea, nunca más vas a volver a pasar por ahí, ¿no? Tú Sí. eres un ejemplo, con tus movidas has intentado ayudar a mucha gente en asociaciones de Mm. deportistas y demás. Muchas veces has dicho, llega un momento en el que una persona te dice, y te lo he leído y te lo he oído muchas veces, pero nunca he sabido qué persona era esa. En mi caso dices, En tu caso. en mi caso, bueno, en la retirada No, mía es que, no no, vale el no, deporte, no vale el fútbol. Una persona en un momento dado te dijo, ve haciendo las maletas. pues mira, ahora mismo no caigo. Yo sí te puedo decir que las dos retiradas que he tenido, una de la selección la elegí yo y me anticipé a esa situación y yo se lo comenté al seleccionador la misma noche de ganar el segundo mundial en China Taipei en el 2004. Yo tenía 30 y tantos años y pensé en el aeropuerto, según íbamos a embarcar para Madrid, pensé, tengo 30 y tantos años, el siguiente tengo 36, 37, no llego. Y se lo dije ahí mismo al seleccionador y me dijo, bueno, aguanta el Campeonato de Europa siguiente, que es dentro de unos meses, y ya te retiras. Vale, y llegamos a ese acuerdo. Y yo encantado de haber tomado esa decisión. Y la segunda retirada, un poco que me dijeron, me lo dijo José María García, que era el dueño del club, y Jesús Clavería, que era el director general, y me dijeron, mira, Julio, te vas a quedar en el club en la parte de administración, de dirección, en la dirección deportiva y tal. Y yo, fíjate, si era burro, como la mayor parte de los deportistas somos unos burros, que cuando te dicen eso, lo que yo te decía, ¿no? No ves, me estaban dando un regalo, me estaban haciendo una oferta irrechazable y sin embargo yo estaba pensando en lo que me estaban quitando, que era, me estaban quitando de hacer Tu vida. lo que más, claro, lo que más me gustaba hacer. Y entonces ves un poco como lo de Gollum, mi tesoro, ves el anillo de poder que te lo quitan. Y bueno, pues eso fue la vivencia así en primera persona, ¿no? ¿Y qué personas fueron importantísimas para ti? Me imagino que muchas, pero siempre hay una serie de personas que cuando cierran los ojos te viene a la cabeza, ¿no? De aquella época. Porque fueron paternales, porque fueron Durante la retirada, duros. dices durante No, la no, retirada o en la vida deportiva? en la vida deportiva, sí. Yo creo que es la vida que a ti te marca, ¿no? Porque es la vida que te Sí. forma como persona Bueno, también. sí, a ver, en la vida deportiva, bueno, los padres son fundamentales en ese acompañamiento, la madre y el padre, que no te machaquen mucho, que no quieran tener a un Messi, a un Cristiano, estas cosas se dicen, ¿no? Que es muy importante, eso va a empezar. Mi padre empezó llevándonos, mi padre y otro señor nos llevaban a los equipos de fútbol sala donde estábamos, especialmente en donde arranqué yo, en el equipo del colegio público, ahí en donde empezamos. Y la primera persona importantísima ahí fue el primer entrenador que tuve durante años en mi etapa infantil, que se llamaba Juanote, le llamábamos, que ya falleció hace no mucho, la verdad, y lo hacía de manera altruista bueno, y sacó un equipo campeón, porque incluso en aquellos años ya ganamos la liga madrileña, la primera liga madrileña que hubo en la Federación Madrileña de Fútbol Sala, creo que éramos alevines, ¿no? Y lo ganamos ya allí, y empezamos, ya arrancamos bien, ¿no?
Y ese fue clave, ¿no? Luego he tenido gente muy importante, Paco Villén, entrenador muy importante en el filial de Inter, Manolo Saurín, que es el alma mater de nuestro equipo de Movistar Inter, ha sido una persona clave. Te contaré te puedo contar 1000 anécdotas de Manolo, pero por ejemplo, te puedo contar la primera vez que debuté con Movistar, con Inter Movistar, que yo era jugador del filial y me llevó a un equipo, me llevó a un partido, un torneo en San Sebastián de los Reyes. Jugábamos contra Marave, era un equipo de división de plata, de segunda división. Y bueno, yo no me acuerdo cuándo íbamos ganando, que no me acuerdo, 9-1, o sea, y quedaba un minuto para finalizar o dos. Y Manolo me sacó. Y entonces me echó tal charla que yo pensé que era clave, que yo iba a salir y yo salía convencido que era fundamental para la victoria del equipo. O sea, y encima me dio tiempo a marcar un gol y yo fui la persona más feliz del mundo. Y esa capacidad de convencimiento que tenía Manolo para trasladarte los valores del equipo, de ser campeón, pero no solo ser campeón, sino estar junto al resto de compañeros, el apoyar, el ser disciplinado, esos valores que te los meten en vena, este fue una persona clave en el equipo y para mí, ¿no? Y para todos los veteranos de Movistar Inter que le conocimos, siempre hablamos de eso, ¿no? Y luego, bueno, pues figuras, Javier Lozano en la selección, que nos ha dado 2 estrellitas en el pecho, una persona clave en el fútbol sala nacional y mundial. Jesús Candelas, otro entrenador mítico, que es un gurú hoy en día y que es un fenómeno. Y bueno, y todos los entrenadores al final. Pero vamos, estos yo creo que son los principales, ¿no? Que nos han influido no solo a mí, sino a todos los equipos por los que han pasado. Yo recomiendo a la gente que nos está viendo incluso se lo recomendaré en persona cuando tenga la ocasión, el documental del Podio al Olvido de Radio Televisión Española, que salió hace tiempo en Documentos TV y que sigue colgado en su web, donde un montón de deportistas que hacía unos años habíais dejado el deporte de alta competición, bueno, pues se desnudan para mostrarnos cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus horrores, sus satisfacciones. Lo recomiendo además encarecidamente. Tú ahí, en uno de los apartados, dices que los deportistas de competición, cuando lo dejan, se les desata una tremenda sed porque ya no pueden saciarse con lo que realmente es su vida, ¿no? Sí. ¿Tú cómo estás de sed ahora? Bueno, es curioso porque hay deportistas que son los menos que dicen que no lo echan de menos en absoluto. Yo creo que son los menos y la mayor parte, la inmensa mayoría, yo creo que tenemos ahí, como decimos, como digo yo en el libro, en la retirada, ¿no? El gusanillo, ¿no? Como dice Mario Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista, que habla de la vocación de escritor, ¿no? Que habla de la tenia que se le mete al escritor dentro y al final cuando escribes, no escribes para ti, sino para ese bicho que tienes ahí dentro, ¿no? Y es lo mismo, las profesiones vocacionales, doctores, bueno, en este caso deportistas, pues lo llevamos tan metido dentro que cuando dejas de hacerlo y tan joven, te das cuenta que te queda más de la mitad de tu vida y que no lo vas a tener. Entonces se echa mucho de menos. Y es verdad, eso de matar el gusanillo es eso justo. Bueno, lo vas llevando, juegas pachangas con veteranos, ya somos unos matados y damos unas patadas y tal, pero es tristísimo vernos porque por ejemplo, esa velocidad, esa potencia. Yo hablo con muchos veteranos, incluso exjugadores de fútbol con los que juego ahora, y siempre llegamos a la misma conclusión. Decimos, pero aquellas cosas las podíamos hacer nosotros, o sea, podíamos estar corriendo tanto tiempo, la pegábamos tan fuerte, teníamos esa agilidad, eso no éramos nosotros, ¿no? Porque bueno, nos ves ahora y es que somos un cromo de lo que fuimos. ¿Sigues manteniendo la relación con María Fernández Ostalaza, que es una conocida psicóloga y psicoanalista, con Sí. la cual colaboraste antes, me imagino que también ahora? Has llegado a decir que ella te ha puesto palabras a cosas que tú no sabías, Sí, que estaban sí. ahí. ¿Cuáles son Es, esas palabras? Pues mira, lo de los psicólogos y las psicólogas aplicadas al deporte, en especial al fútbol sala, que es lo que yo conozco, hace unos cuantos años estaban vistos como que van a entrar aquí en el vestuario y que no van a ayudar si no entienden de deporte, si no, ¿sabes? Y es una maravilla. Y yo se lo digo siempre a María, digo, qué pena no haberte conocido hace 25 años cuando estaba ahí yo jugando porque nos hubierais ayudado tanto, tanto, tanto.
Con María arrancamos hace 8 años, nos reunieron a una serie de exdeportistas, pues entre los que está Iturriaga, Mudenacid, Pablo Villalobos, Sergio López, Andújar, Javier Valenzuela, se me va a olvidar alguien porque tengo mala cabeza, y por supuesto la líder, la gurú, la oráculo, como yo le llamo, es María Fernanda Dostolaza, que fue gimnasta, fue seleccionadora de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica y luego ahora es psicóloga y psicoanalista y lleva años trabajando en la Blume y con deportistas de alto rendimiento. Y desde hace 8 años pues trabajamos juntos y ahora hemos arrancado hace un par de meses, lo hemos inscrito en el registro y hemos creado una asociación sin ánimo de lucro que se llama El Último Vestuario y lo que vamos a hacer, lo teníamos pensado hacer para esta primavera, ya lo vamos a dejar para septiembre, es ayudar a otros deportistas que tengan, no tienen por qué estar ya retirados, sino que tengan pensado retirarse o que aun siendo jóvenes les preocupe la retirada. Es decir, bueno, todos aquellos que estén interesados y que crean que el acercarse a nosotros les puede ayudar, pues estamos abiertos a ayudarles. Es una propuesta que nos hizo la propia María, que dijo que el grupo ya estaba maduro, que estábamos preparados y que podíamos ayudar de la misma manera que ella nos había ayudado a nosotros, ayudar a los demás. Entonces, ya digo, es una asociación sin ánimo de lucro, no buscamos ni lucro, ni simplemente es acompañar, facilitar la retirada a otros deportistas y como hay deportistas, tanto de deportes colectivos, individuales, más agónicos, más artistas, estamos representamos un poco todos los deportes, creo que puede ser una buena excusa para acercarse y compartir momentos con otros deportistas. Y sobre todo de ir preparándoles el camino, ¿no? Fuiste uno de los artífices de la creación de la Asociación de Deportistas. ¿Sigues manteniendo algún vínculo ahí? No, ahora mismo aquello que se creó como tal era un objetivo muy ambicioso. Yo estuve el primer año y medio, no me acuerdo ya. Y bueno, lo dejamos el mismo día, Emilio Butragueño y yo. Emilio se fue al Real Madrid porque le ficharon, no está mal, y yo lo dejé porque vi que aquello no terminaba de convencerme. Más que nada porque ese empuje inicial, esa idea inicial, yo vi que se iba desdibujando, ¿no? Y la asociación de deportistas era muy buena idea, es decir, intentar aglutinar a todos los deportes, pero claro, al final cuando te sientas en una mesa, pues cada deporte tiene su propia asociación. Hay deportes que no tienen su propia asociación, pero los intereses entre uno y otro son diferentes. Intereses, objetivos, presupuestos, la propia legalidad, todo es muy diferente. Entonces, pues el hacer ya digo, era muy ambicioso y al final se ha quedado un poquito ahí. A lo mejor se retoma más adelante y bueno, como experiencia fue magnífica porque conocía, pues, por ejemplo, conocía a Cayetano Martínez Irujo, a Raúl Chapado, que ahora es el presidente de la Federación de Atletismo, estaba allí Carlos Sainz, estaba María José Rienda, en los orígenes, estaba Manel Verdonce, el boxeador, que nos hicimos súper amigos. Es decir, lo que te decía antes, lo mejor del deporte son las amistades que surgen, básicamente. Sí. Y ahora tienes previsto, dentro de poco, creo que has prologado un libro de Luis Álvarez para la Fundación PRE. Sí. Danos así unas pinceladas. Luego tienes un proyecto del cual no se puede hablar. No, sí, bueno, te cuento. Mira, Luis García Álvarez se puso en contacto conmigo. Luis es un inversor de Mapfre, un asesor de inversiones bursátiles de Mapfre y diferentes inversiones. Yo ese mundo lo desconocía. Se puso en contacto conmigo, nos tomamos un café, me contó su proyecto y básicamente él había escrito un libro anterior que se llama El cerebro del inversor y lo que hace es bucear un poco en las emociones, en la parte irracional y lo que nos mueve cuando invertimos, ¿no? Y da charlas, exponentes, profesores, es un crack, ¿no? Y el libro que va a salir en septiembre es súper chulo porque en cuanto me lo iba contando y yo me iba entusiasmando. Y básicamente lo que hace es hacer un paralelismo entre el inversor bursátil y el director deportivo de fútbol. Es decir, el inversor bursátil al final lo que hace es fichar activos, es decir, coger gangas, como se dice, sacarle rendimiento y luego colocarlas en el mercado, ¿no? Entonces el director deportivo lo que busca es pues un activo, que es un jugador,
al mejor precio posible, sacar el máximo rendimiento y luego poder colocarlo para sacar partido para un club, porque al final un club es una empresa, un negocio. Sí. Y todo esto muy relacionado con lo que es la inteligencia emocional, tratado por... El libro intervienen futbolistas profesionales, inversores, psicoanalistas, gente de, o sea, además gente muy preparada. Yo me lo he pasado fenomenal. Además, me acuerdo creando el título, por ejemplo, Luis y yo, la conversación con Luis. Y esto, claro, ¿cómo titulas un libro que quiere contar tantas cosas? Es complicado, ¿eh? Luego encerrarlo en 2 palabras y luego en un subtítulo, qué complicado es. Pues se nos quedaba todo corto y pequeño, ¿sabes? Para intentar englobar todo. Y bueno, ha sido un proceso maravilloso. Ya está preparado, me lo ha dicho además hoy Luis en Twitter, que ya está mandado a imprenta, saldrá en septiembre. Y ya estamos preparando el siguiente porque la idea de Luis ya se ha cristalizado y el siguiente ya lo estamos escribiendo o ayudando a escribirlo. Y además va a estar muy bien, va a estar vinculado también a deportistas y un poco vamos a contar las experiencias de los deportistas vinculados al sector económico. Y yo creo que va a quedar muy chulo, la verdad. Bueno, hay gente que te conoce y sabe qué estás haciendo ahora, pero para los que no te conocen y se quedaron en la faceta deportiva, que era ahora sigue siendo deportiva, pero que no era el club, que no era el fútbol, bueno, eres socio de la empresa Líder Sport, que se dedica a la gestión de instalaciones deportivas y además organiza campus de verano, que aquello es tu piscina para lanzarte ahí y disfrutar como un enano, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vamos, básicamente la empresa es eso, lo has definido bien, es una empresa de gestión deportiva, tenemos diferentes productos y servicios. Nuestro principal motor es la gestión de instalaciones deportivas en municipios entre 5 y 50.000 habitantes, con lo cual he aprendido en estos años, llevo 4 ya, a trabajar con la administración pública y es una cosa curiosa. Ahora es un mundo, no hay tantos abogados porque es muy laborioso y muy farragoso y a los abogados no les gusta mucho el mundo administrativo de la administración pública, es complicado. Y bueno, Y pues pagan ahí mal, estamos. o pagan tarde, mejor dicho, ¿no? Sí, por eso te digo, la administración, además, para el siguiente libro cuento cosas sobre la administración y vengo a decir eso, ¿no? Que trabajar con la administración es como luchar contra un superhéroe o un supervillano, como lo quieras ver, ¿no? Que es invisible, que te puede matar a través del silencio, porque te hace un silencio administrativo y te va asfixiando sin hacer nada, ¿no? Y es complicado. Está muy bien porque te tienes que buscar tus mañas, como todo, pero es un mundo curioso y bueno, ahí estoy aprendiendo. Y lo de los campus, como tú dices, es en verano o en momentos así tipo Semana Santa y tal, y me lo paso ahí, como tú bien dices, yo ahí disfruto porque es cuando me meto ahí con los pequeñajos, me dan palos, les cuento historietas y es como decíamos antes, para matar el gusanillo ese, ¿no? Bueno, llevamos 45 minutos de charla, yo creo que ya hemos dado el turre bastante a la gente, Sí, espero es verdad. que no sea así, esto lo digo yo, pero espero que se lleven otra Sí, impresión. se supone que en Hasta estas cosas hay que contar cosas interesantes, pero no sé sí. tampoco, ¿qué le interesa mucho a la gente? Bueno, no sé, no sabemos. Bueno, Esto creo que eres nunca se sabe. interesante, eres el hombre del Renacimiento, tiene que ser Bueno, interesante una persona. Burgi, nunca se sabe. Fíjate, por ejemplo, en Eurosport, el snooker es de los deportes con más seguimiento, ¿no? Y tú dices, yo qué sé, será la etapa del Giro, tal. No, el snooker es el más regular y el que más audiencia da, ¿no? Entonces dices, Sí. pues realmente, cuando dicen, no, ¿qué es lo que le interesa a la audiencia? Pues no se sabe muy bien, la verdad. Sí, yo aprovecho que estamos terminando para decirle a la gente que nos está viendo que la verdad es que no sé si es mucha o poca, pero bueno, los que sean, que tienen la posibilidad de mandarnos el personaje que les gustaría ver aquí. Vamos a intentar si lo podemos traer, porque hoy he hecho yo la entrevista, que ni siquiera creo que sea una entrevista, es un encuentro, Sí, creo que entre 2 amigos, además. eso es. Gente que compartimos el mismo proyecto, tú vas a ser entrevistador o contertulio de otro y Eso bueno, es. le pido a la gente que si tiene algún interés en conocer un poco más de cerca a alguien en estos momentos Sí, de confinamiento, pues que nos lo diga y claro, vamos a intentarlo. es Tiraremos de verdad. agenda y a ver si sacamos Es verdad, fíjate. mañana.
Fíjate, Sí, Uri, esto que estás contando ahora, esto me recuerda al primer día de periodismo que estudié en la Complutense, que entramos ahí, 150 chicos, chicas ahí, el primer día tal, y llegó el típico profesor de redacción periodística ya mayor, ¿no? De toda la vida allí, nos puso unos folios en blanco y nos dijo un listado, ¿no? Iba poniendo número 1, número 2, número 3, y decía, un torero, un autor, un investigador, un tal, un político, tal. Hicimos una lista, lo entregamos, ¿no? Y no sabía muy bien para qué era. Entonces, luego él fue diciendo, de los nombres que habíamos puesto, pues que teníamos que entrevistar a, por ejemplo, el torero que yo puse, por ejemplo, fue Joselito. Y yo pues, me tuve que, o sea, según habían puesto autores o empresarios o políticos, tenías que entrevistar. Entonces, claro, hubo gente que puso a lo mejor un político de Estados Unidos y se tuvo que ir a Estados Unidos a entrevistarle, si no, no aprobas esa asignatura. O sea, me bueno, pareció un ejercicio muy bueno y sobre todo sí, de sí, periodismo, de darte el primer zasca para decir, venga, espabila que esto es periodismo, chaval. Y yo y, recuerdo y de humildad. sí, sí, yo recuerdo que era un chavalito y puse Joselito entre todo lo que iba pues eso, en la lista. Y yo puse Joselito, entonces me tocó el torero y era Joselito y nada, pues busqué, indagué, tal, vi que estaba en Talavera, fui a su cortijo, bueno, me puse en contacto con su manager y estuve una tarde con él allí, fue maravilloso, era un hombre muy introvertido, me pareció espectacular y me trató maravillosamente bien, siendo un enano yo. Y nada, recuerdo que además llamé y me dijo, pasa, pasa. Y entonces abro la puerta y digo, pero ¿cómo que pasa? Si están aquí los toros sueltos. Dice, no, no, si no te hacen nada. Digo, pero hombre, esto... Y nada, y pasé hasta el fondo de la casa y con los toros sueltos. Y eso fue una experiencia diferente, la verdad. Yo recuerdo que una de las primeras prácticas que hicimos en redacción periodística, yo me elegí ir a una casa de socorro, que se llamaba así porque justo en la esquina de Alberto Aguilera con Guzmán, no, Guzmán el bueno no, Galileo, había un Ajá, sitio que se llamaba la Casa de Socorro. Entonces, ajá. claro, tenía que ir un sábado, que era cuando se supone que llegaba. Entonces nos fuimos de marcha a Malasaña y al volver con todo el torrao, pues imagínate, me metí allí con una libretica, todo el mundo mirándome, la gente aparecía con gente súper joven, claro, venía de Sí, marcha, imagínate. Así que fui con un súper mega reportaje al profesor que le qué dio la bueno. enhorabuena. Claro que sí, claro que sí. Sí, señor. Sí, bueno, recordamos que mañana vamos a tener el encuentro de Jesús Suárez Díaz, que es un buen amigo nuestro y compañero, es un gran coach, es un tipo con muchos recursos y va a entrevistar, porque así lo ha querido, Igor Pascual, sabéis que es el guitarrista de Loquillo, músico de Pata Negra, que además Brut. sí, es productor de música, tiene su propia banda también, ha sacado un disco que se llama La Pasión, que os recomiendo, hay muchos vídeos en YouTube y en Facebook, lo podéis ver, es un tipo muy transgresor, pero muy, muy bueno y muy, muy buena persona. Os dejamos con él para que mañana asistáis a esta cita y bueno, os emplazo de nuevo para que nos deis ideas de gente que vamos a entrevistar, además de las que no tenemos nosotros, porque ya os digo que Mónica Martínez, JJ Hombrados, otro campeón del mundo, Igor, todos van a ser entrevistadores, todos van a ser entrevistados. Vamos a juntar a gente de lo más variopinto. Queremos que esté con nosotros un sanitario que nos cuente cómo está viviendo esta historia, sin querer quitarle ningún protagonismo a las radios, ni a las teles, ni nada, ¿no? Lo que pasa es que creo que necesitamos otra cosa, un relax, y que, como decía el profesor José María Calleja, y gran periodista, vamos a contar a la gente cosas de la gente sin ser la gente. Ujú. Así es. Muy bien. Oye, Burgui, pues nada, un placer. Ya has visto, has dicho tú que no sabes cuántos nos sigan, pues mira, nos siguen unos 20.000. Por lo que estoy viendo, unos 20.000 Ah, personas, normal. no está mal. Se lo hemos puesto alto, el listón muy alto a Jesús y a Igor. Y sí, desde aquí yo, vamos, animo a mañana a verlo porque Igor es una persona, vamos, más que recomendable. Es alguien de la que te enamoras y es tan polifacético, tan culto y merece la pena escucharle. Muchas gracias a todos, nos vemos, quedaros en casa y sed felices. Un abrazo, chicos. Adiós, adiós.